Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, esperamos que se una más gente, si se une. Buen día, buenas tardes, perdón. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Yo tengo las 5, largamos las 5 y 5, ¿ah? ¿Me parece? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Todo bien.
Bueno, comencemos con la clase entonces. Ahí me dicen si se ve. Sí, profe. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver, ustedes ya la clase pasada vieron una parte de mamíferos, los mamíferos mesozoicos, vieron de los mamíferos desde el origen, en realidad desde antes, vieron toda la transición desde un terápsido, un finápsido terápsido, sinodonte, hasta llegar a lo que conocemos como, primero como mameliformes, mamelomorfos, y después como los mamíferos verdaderos, digamos. Vieron que dentro de mamíferos hay un montón de grupos, muchos más de los que conocemos ahora. Actualmente, ustedes saben que conocemos tres grandes grupos, los placentarios o euterios, los metaterios o, bueno, marsupiales, que no son exactamente sinónimos, ya vamos a ver, y después los monotremas con los prototeria, con los monotremas, donde está el ornitorrinco y el equino. Son tres grupos vivientes, pero han visto que en el Mesozoico había muchos más grupos diferentes, algunos emparentados con estas formas vivientes y otros no. Y eso, la mayor parte de esos grupos se extinguen en el límite o antes del límite Cretácico-Cenozoico. Unas pocas formas de esas pasan al Mesozoico sin importancia, salvo los terios, que es lo que vamos a ver ahora. Y dentro de terios, que es un universo en sí mismo, vamos a restringirnos a los mamíferos que nos interesan, que son los sudamericanos. Es decir, la clase debería llamarse mamíferos sudamericanos cenozoicos. Bueno, esto es lo que yo les decía, fíjense los mamíferos aparecen a fines del Triásico, en el Triásico superior, como un grupo en sentido amplio, donde, bueno, tiene sus primeros representantes en Adelobasileus, Cinoconodon, los Morganocodóntidos y muchos otros grupos más. Después hay grupos que radian en el Jurásico, otros que radian en el Jurásico y aparecen en el Cretácico, pero la gran mayoría de estos, que son nada más que simples registros únicos, no pasan el límite Cretácico terciario, que es acá donde está la estrella, que es la extinción, donde se extinguen también los dinosaurios no avianos. Pasan los monotremas, con las formas vivientes, pasan los multituberculados, pasan los driolestoideos y pasan los terios, con los dos grupos, euterios y marsupiales. Dentro de los, bueno, acá dice monotremata, bueno, hay algunas formas que se han encontrado en Sudamérica emparentados con los actuales ornitorrincos, pero son del Paleoceno. Vamos a repasar entonces. El primer terio reconocido es del Jurásico superior, es Juramaya. Se conocen bastante del esqueleto, del cráneo, se conoce tanto cráneo como mandíbula, era un animal chiquito, del tamaño de un ratón, seguramente insectívoro, ya tenía esa diferenciación dentaria bien marcada, tenía 5 premolares y 3 molares. Ese es el primer terio, que es un euterio. Y otro terio antiguo, que es el primer metaterio conocido, el más antiguo, es del Cretácico inferior, que es Sinodelphis. Este se ha podido reconocer que era un animal arborícola, también muy pequeño, del tamaño de un ratón también. Y lo que es importante es reconocer que el registro de terios durante el Mesozoico está restringido a los continentes del norte. Tanto metaterios como euterios. Durante todo el Cretácico, los dos grupos radían en Asia y en América del Norte. En América del Sur, África, Australia, Antártida y los otros continentes, los otros
las otras masas de tierra menores de Gondwana, no hay registro de terios durante el Mesozoico. Eso es muy importante por todo lo que va a venir después. Entonces dijimos que básicamente en América del Sur durante el Cenozoico vamos a tener placentarios y marsupiales. No vamos a tener otros grupos, salvo estos registros puntuales de australofénidos con el género Monotrematum en el Paleoceno inferior de Chubut, gondwanaterios con el género que se llama Sudamérica en el Paleoceno inferior de Chubut, y dos registros importantes de driolestoideos, que es Peligrotherium, también de la misma zona anterior, de los mismos niveles similares del Paleoceno inferior también de Chubut, y Necrolestes. A Necrolestes, bueno, es un grupo que floreció, es dentro del driolestoideo, un grupo que floreció durante el Cretácico, junto con los gondwanaterios en América del Sur, en todo el mundo en realidad, pero en América del Sur fueron muy importantes durante el Cretácico, y se extinguen salvo estos dos géneros, y Necrolestes, fíjense hasta dónde llega, hasta el Mioceno inferior, o sea, fue un sobreviviente, que, digamos, todo el linaje que termina en Necrolestes, que está en el Mioceno, convivió con los mamíferos terios durante la mitad, por lo menos, del Cenozoico. Pero aparte de esto, todos los demás registros de mamíferos que hay en América del Sur durante el Cenozoico son o placentarios o metaterios. Es importante, digamos, recordar cómo estaban los continentes, cómo estaba América del Sur respecto a los demás continentes en ese momento. Más o menos para el momento del límite Cretácico terciario ya estaba separada de África por un Atlántico que se estaba ensanchando rápidamente, estaba unida con Antártida, y a su vez Antártida estaba unida con Australia. Si bien la Antártida en ese momento tenía una posición casi polar o subpolar, el clima no era tan frío, entonces el continente antártico era habitable, digamos, mucho más que ahora, todavía un casquete polar. En ese entonces, no, incluso el clima podría ser tropical, subtropical, a pesar de tener una posición austral. Entonces, había un contacto entre América del Sur y Australia a través de la Antártida, un contacto fluido. Han aparecido ahí dinosaurios, los mismos grupos de dinosaurios, tanto en Sudamérica, en Antártida, como en Australia. Al mismo tiempo, a fines del Cretácico, había todavía una conexión terrestre entre América del Sur y América del Norte, que es por donde pasaron los primeros teria. Los teria radiaron durante el Cretácico en América del Norte y en Asia. Y a fines del Cretácico pasan los primeros teria a América del Sur. Esos teria, se supone, porque el registro en esta etapa en América del Sur es muy escaso virtualmente inexistente, el registro de estas primeras etapas de los terios sudamericanos, no hay registro en el Cretácico, pero se supone que todos los terias nativos, entre comillas, de América del Sur, provienen de esos primeros bichos que entraron a fines del Cretácico desde América del Norte. Eso es muy importante. Sí, sí. ¿Y esa conexión era el Istmo de Panamá? ¿O todavía no? Eso, bueno, lo que más o menos por ahí, digamos, había como dos conexiones. Una por donde ahora está el Istmo de Panamá, y la otra es por donde está, digamos, las islas del Caribe, Cuba, las otras islas que están ahí, Cuba, Haití. Había como un cordón de islas que en algún momento, en algún descenso del nivel del mar, se conectaron, obviamente, conectaron América del Norte con América del Sur a través de ese cordón de islas, que dejaron de ser islas, y lo mismo también por América Central. Eso estaba ocurriendo, o ocurrió, para el Cretácico tardío. Acá incluso se puede ver mejor. Acá está como mejor representada, porque esta conexión duró hasta el Cretácico tardío. En algún momento, que todavía no está determinado, del Cretácico tardío, esa conexión con América del Norte se rompe. ¿Sí? O sea, cuando ya llegamos al límite Cretácico, Paleoceno, ya América del Sur está separada de América del Norte.
y lo único que se une a América del Sur es la Antártida y la Antártida unida a Australia, porque ya está separada de África y ya está separada de América del Norte. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Bueno, lo que está acá es lo que yo les decía recién, de que a fines del Cretácico tuvieron lugar no una migración, sino varias, seguramente de distintos grupos, desde América del Norte a América del Sur, antes de que termine el Cretácico. Esos eran terios, y esos fueron los terios que dieron origen a los grupos que podemos ver ahora, que ya van a evolucionar en aislamiento en América del Sur, una vez que después América del Sur se separa de la Antártida. De ahí evolucionan en completo aislamiento. Y son grupos propios. Por ejemplo, ustedes conocen algunos, como son los cenartros, los edentados, los osos hormigueros, los armadillos, los perezosos. Por eso son grupos que están desde el principio en América del Sur y que evolucionaron en aislamiento. Pero aparte de eso hay otros. Bueno, también es importante decir que esa conexión entre América del Sur y la Antártida, y entre la Antártida y Australia, se interrumpió en el Océano Temprano. O sea, tampoco duró mucho esa conexión. O sea, a partir del Eoceno Temprano, América del Sur era una isla. Los grupos de terios, disculpe. Los grupos de terios que evolucionan en América del Sur son dos: metaterios, con una serie de órdenes, y euterios, con varios órdenes también, depende de quién, digamos, cómo se considera la taxonomía. Por ejemplo, dentro están los cenartros, pero ahí hay dos grandes grupos, los cingulata y los pilosa, y dentro de un grupo que se conoce de manera informal como ungulados nativos, hay 5 órdenes, que ya lo vamos a ver ahora. Bueno, todos esos grupos, lo que está en celeste, evoluciona en aislamiento en América del Sur. Podríamos decir que son los verdaderos mamíferos nativos de América del Sur. Bueno, como pueden ver acá, esto es un gráfico de los grupos de esos ungulados nativos, donde hay de los 5 órdenes, 3 tienen un biocromo bastante corto, 2 tienen un biocromo bastante corto, restringido al paleógeno, que son los piroterio y los ungulados, y los otros 3 tienen un registro, 2 particularmente, que llegan incluso hasta el final del Pleistoceno y habrían convivido con los primeros humanos. También es importante decir acá que se reconocen distintas fases. Esto se conoce desde hace poco. Se puede reconocer una fase que se llama en América del Sur una fase gondvánica, porque tiene un montón de bichos gondvánicos, y después una fase sudamericana, propiamente dicha. En esas fases hay un predominio de climas cálidos durante el Paleoceno y Eoceno, hasta casi al final del Eoceno, y a partir de ahí hay un enorme cambio climático, donde pasa de climas cálidos, tropicales, subtropicales, a un clima frío de importancia global. Ahí nomás, un poco después, empieza a crearse la corriente antártica, la circumpolar antártica, y un poco más de eso, al crearse esa corriente, ya empieza a engrasarse la Antártida, empieza a llenarse de hielo y a no derretirse, digamos. Empiezan a formarse los caquetes polares en el sur. Entonces, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Veamos acá este cuadro que puede ser un poco más gráfico. Fíjense, en el Paleoceno y hasta la mitad del Eoceno se conoce como Hothouse World, o sea, el mundo invernadero. ¿Sí? Un mundo cálido y húmedo. Esta línea que está acá, que la ven con el cursor, es lo que está marcando las temperaturas. Hay un pico máximo en el Eoceno medio de temperatura, y después a partir de ahí empieza a bajar. Empieza a bajar hasta que en el límite Eoceno-Oligoceno empieza un frío extremo que se mantiene en el resto del Oceanográfico. Fíjense que casi nunca, salvo en este pico, vuelve a tener las temperaturas altas
de lo que tenía durante el Paleoceno y Eoceno. Eso es por la corriente circumpolar antártica que empieza a enfriar todo el planeta, se crea el casquete polar de la Antártida, y de ahí, por supuesto, eso llega al punto máximo cuando se producen las glaciaciones al final del Cenozoico, hace unos 3 millones de años, acá ya al último. Fíjense que es más frío que cualquier momento frío del Cenozoico. Acá tenemos las fases de fauna de fauna de mamíferos que yo les decía. Entonces empezamos con la fauna gondwanica temprana. Esto estamos acá que viene del Jurásico, llega hasta el Cretácico final, el Cretácico inferior, el límite del Cretácico inferior y superior, y está dominado por grupos, linajes en América del Sur, por grupos jurásicos del Cretácico inferior, donde hay tantas formas endémicas como gondwanatherios, como también driolostoideos, durante el Jurásico y el Cretácico inferior. Después se reconoce una fase gondwanica tardía, que prácticamente coincide con el Cretácico superior. Bueno, es importante destacar y recordar que ahí no hay registro de terios en la fase gondwanica tardía, y es el momento de mayor diversidad morfológica y en el número de formas reconocidas de estos dos, de gondwanatherio en particular, que es un grupo propio de los continentes gondwanicos, y los drilestoideos, que es un grupo, si bien cosmopolita, pero en ese momento en América del Sur se hace muy diverso. Estos dos grupos, al llegar al Cretácico superior, el límite Cretácico Cenozoico, desaparecen, digamos, casi desaparecen, y quedan solamente unas pocas formas, que no tienen ninguna importancia en la evolución de los mamíferos sudamericanos del Cenozoico, porque ya han entrado los terios. Después se reconoce una fase sudamericana temprana, que incluye fines del Cretácico, el Paleoceno y hasta fines del Eoceno, hasta el límite Eoceno-Oligoceno. Ahí llegan los terios, se supone que llegan a fines del Cretácico, aunque no hay registro fósil de eso, y empiezan a evolucionar ya desde el principio, desde el Paleoceno, y en el Eoceno ya radian en muchos grupos, como vamos a ver, y todo esto ocurre en esos, como dice aquí, en el óptimo climático del Paleógeno. Habíamos dicho que Paleoceno y Eoceno había clima cálido y húmedo, y que el pico de temperatura y humedad era en el Eoceno medio. Cuando se produce el gran enfriamiento a fines del Eoceno, principio del Oligoceno, empieza lo que se reconoce la fase sudamericana tardía, que llega hasta casi fines del Mioceno, y es justamente aquí donde los mamíferos sudamericanos evolucionan en completo aislamiento. Ya vamos a ver por qué eso no sucede en la fase sudamericana temprana. Los linajes endémicos y algunos inmigrantes extraños, que a pesar de América del Sur ser una isla, llegan a América del Sur, llegan por el océano, obviamente. Cada uno de estos grupos que estaban en América del Sur tienen una evolución propia en distintos linajes y extinciones, por supuesto. Después, a fines del Mioceno, hace unos 7 millones de años ya, bastante cerca del presente, empieza la fase interamericana. Se llama así porque es el momento en que se produce, al salir el Istmo de Panamá, se unen las dos Américas y empieza el intercambio de biota a través de América Central. Entre las dos Américas entran muchos grupos, no solo mamíferos, digamos, entran muchos grupos a América del Sur, y muchos grupos de América del Sur llegan a América del Norte. Bueno, y al final, hace unos 10.000 años, empieza la fase hipoamericana, que cuando llega el Homo sapiens, se produce la extinción de la megafauna casi al mismo tiempo, digamos, entre la llegada del Homo sapiens y la extinción de la megafauna. Eso ocurre, hay como unos 10.000 años de diferencia. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? ¿Se está viendo? Sí, 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 se ve bien. Sí.
Bueno, esas serían las fases que se han empezado a reconocer en los últimos años. A partir de un trabajo del 2016, se reconocen estas fases en la evolución de los mamíferos sudamericanos. Antes se reconocían como tres grandes fases distintas, tenían otros nombres, pero eso ya está, al aumentar el registro fósil y a mejorar el registro y el conocimiento de los grupos, se está dejando de lado y se está adoptando esta sucesión de fases que le acabo de mostrar, que es la que todo el mundo está empezando a seguir, y bueno, estamos dando acá para que ustedes la conozcan y la sigan. Empezamos con los grupos de metaterios. Metaterios son los marsupiales. Actualmente hay marsupiales solamente en América del Sur, que son nativos de América del Sur, en Australia, que también son nativos en Australia. Los marsupiales australes llegaron desde América del Sur a través de la Antártida. Así que hay marsupiales fósiles en la Antártida, en el Paleoceno y Eoceno. Y también actualmente, ahora, digamos, con el intercambio biótico americano de fines durante el Pleistoceno, llegaron a América del Norte, a Estados Unidos, uno de estos marsupiales, que es la musaraña, que está acá, digamos. La comadreja, una de las comadrejas. Entonces acá tenemos bichos que ahora están en 3 continentes, en América del Sur, en América del Norte y Australia. En América del Sur están representados 3 grupos. Los didelfimorfios, estos son orden didelfimorfio, que son los más conocidos, los que tienen mayor cantidad de géneros y especies. Nosotros conocemos las comadrejas, los que viven, no sé, cerca del cerro, en cualquier lugar, digamos, más o menos lejos del centro de las ciudades. Cada tanto aparece una comadreja. Bueno, esta es un didelfimorfio, es Didelphis. Bueno, pero además de la comadreja hay un montón de otros bichos, fíjense, 19 géneros y 103 especies reconocidas actualmente. Están las marmosas, y no me sale un nombre, pero hay un montón de formas, todas pequeñas, digamos. La comadreja que vemos en la foto es la más grande, desde ese tamaño hasta el tamaño de un ratón. Después están los Paucituberculata, que se conoce como los ratones runcho, o los ratones musaraña, o las comadrejitas ratón. ¿Sí? Un grupo que fue diverso en el pasado, en el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, pero que actualmente está bastante restringido en diversidad, con solo 3 géneros, nada más. Y después están los Microbateria, también, que tenían un grupo mucho más diverso en el pasado, sobre todo en el Paleógeno, y ahora solamente está representado por un género. Es decir, esto es un orden que solamente tiene un género y una especie, que es Dromisiogliroides. La curiosidad de esto es que fíjense acá, acá está Sudamérica y acá está Australia. Los microbaterios, es decir, Dromisiops, está más emparentado, no solo por morfología, sino también por evidencias moleculares de ADN, con los bichos de Australia que con los sudamericanos. ¿Sí? O sea, Microbateria es un australidelfio. En cambio, Didelfimorphia y Paucituberculata es una meridelfio. Digamos, Dromisiogliroides es un bicho australiano que ha quedado aquí, en América del Sur, hasta hoy. Bueno, estos 3 grupos tienen, o sea, los didelfimorfios, los microbaterios y los Paucituberculata tienen representantes fósiles a lo largo de todo el Cenozoico sudamericano. Bueno, hay distintas familias y subfamilias. Ahora están los esparazocínidos, con animales todos de tamaño mediano, desde un ratón hasta un gato, un poquito más quizá. Los Carolomeginidae y los Didelphinae, que es el grupo más importante, que es donde están dentro de Didelphinae las formas vivientes. Dentro del Paucituberculata, bueno, también tiene formas relativamente pequeñas, en todo, en el Eoceno, en el Oligoceno, en el Mioceno, hay formas en la Antártida, reconocidas, perdón, estos ya son dentro de los Microbioteria, hay formas reconocidas en la Antártida y en la Patagonia. Para el Paleoceno y Eoceno había como una unidad biogeográfica particular en lo que es la Patagonia argentina chilena y la Antártida. Era como una única unidad geográfica.
biogeográfica. A diferencia, la América del Sur tenía como dos grandes áreas, un área tropical, subtropical, que sería desde el centro de Argentina y Chile hacia el norte, con todo el resto de América del Sur, y un área más austral, que sería la Patagonia, Argentina chilena, unida a Australia. Por eso los mismos bichos que están saliendo de la Antártida ya habían sido registrados de los mismos grupos en la Patagonia. Estamos hablando de estos metaterios. Bueno, además de representantes fósiles de los grupos vivientes, hay una serie de grupos muy importantes durante la mayor parte del Cenozoico, de metaterios muy particulares, muy distintos, grandes, que obviamente no tienen representantes vivientes, ya que se fueron extinguiendo a lo largo del Cenozoico, sobre todo en el Mioceno. Uno de ellos es el de los Sparassodonta, quizás uno podría llamar como el más importante ecológicamente, porque eran formas grandes, del tamaño de un perro grande, quizás más aún, de un oso, el más grande, unos 400 kilos. Estos animales adoptaron el rol de carnívoros tope en lo alto de la cadena alimenticia. Y se registran desde el Paleoceno inferior hasta el Plioceno. En el Plioceno, a mediados del Plioceno, hay una extinción propia en América del Sur donde estas formas y otras de otros mamíferos desaparecen. Eran formas hipercarnívoras. Por ejemplo, Proboriena gigantea, el más grande de todos. Acá está comparado con una persona. Dentro de Sparassodonta se desarrollan estas formas que se conocen como Thyracoasmilus, por ejemplo, como el tigre diente de sable marsupial, porque desarrollan estos caninos hiperdesarrollados y en la mandíbula tienen también una prolongación ósea hacia abajo, como un estuche donde cuando el animal cerraba la boca, esos caninos entraban dentro de esos estuches, quedaban alojados ahí. Se le llama tigre diente de sable marsupial para vincularlo con el famoso esmilodon, el tigre diente de sable placentario. Pero por supuesto no tiene nada que ver. Lo único parecido entre los dos es el desarrollo de ese tremendo desarrollo de los caninos. También era un animal que estaba un poco más chico que el tigre diente de sable verdadero, entre comillas, y estaba en el tope de las cadenas tróficas. Acá es muy importante reconocer, en el sur de Salta, se reconoció en la zona del Pampa Grande, este animal, Calistode, fue descrita por una colega nuestra, un depredador tope que habría tenido, habría sido, no se sabe si habrá sido depredador o directamente haber tenido un hábito tipo como las hienas actuales por los estudios biomecánicos que se hicieron. Seguramente este animal podría triturar fácilmente huesos, ¿sí? No era tan grande, era el tamaño de un perro mediano, un ovejero alemán más o menos, por decir un tamaño, ¿sí? Bueno, este es del Eoceno de Salta. Bueno, había otras formas más grandes que Calistode, como Proboriena, Arminieringia, pero todo el grupo tuvo un extenso biocrón desde el Paleoceno inferior al Plioceno, pero fueron mucho más importantes en el Eoceno y Paleoceno. Bueno, otras formas particulares, grupos extintos de metaterios en América del Sur son los Polydolopimorphia, también con un extenso biocrón del Paleoceno al Plioceno, y ahí está el primer metaterio reconocido en América del Sur, el más antiguo del Paleoceno inferior, que es Cocaterium, se van a acordar el nombre, de Bolivia. Se reconoce por unos dientes aislados, pero sin duda es un metaterio. Bueno, después está el género Bonaparterium, que es muy, muy reconocido, tiene muchas especies, del Eoceno de Salta. Eso por un lado de los polidolopimorfios. Y después un grupo muy particular, característico y realmente muy extraño, y que incluso ha sido
antes de, digamos, hasta hace unos cuantos años era incluido en distintos grupos que no tienen nada que ver con los metaterios, son los argiroláguidos, que aparecen recién en el Oligoceno tardío y llegan hasta el Pleistoceno temprano. Son formas muy especializadas, con los miembros anteriores cortos, los posteriores muy largos, y por la estructura y los estudios que se han hecho, era un animal saltador. Era chiquito, el tamaño de un ratón grande, nada más, pero eran como pequeños canguritos. Los dientes son muy particulares, la disposición donde están los dientes, con ese paladar ahuecado ahí, con esa foseta en el paladar, tiene como incisivos ahí raros, como un par en cada maxilar, en cada premaxilar, perdón, y bueno, unos molares así dispuestos en círculo alrededor de esas fosetas en el paladar. Un animal realmente bastante raro en general el grupo, y bueno, también completamente extintos. Los dientes, me olvidaba decir que los dientes eran de crecimiento continuo, a diferencia de todos los demás metaterios. Bueno, eso en cuanto a los metaterios. Fíjese en este cuadro que todos esos grupos, con mayor o menor éxito, evolucionaron desde el Paleoceno hasta el Mioceno, Plioceno, y ahí sufren una extinción. Se extinguen los Hyperaxodonta con los tigres dientes sables marsupial, los boriánidos, que son los Hyperaxodonta, esos desaparecen en el Plioceno medio, desaparecen también los argiroláguidos, y solamente llegan a la actualidad, al Pleistoceno final y a la actualidad, los didélfidos, con las comadrejas, los microvetéridos, con el monito de monte, con Dromiceps, y los xenoléstidos. Solamente estos tres grupos de una enorme diversidad morfológica y ecológica que había durante el Cenozoico. Bueno, acá en este cuadro ven lo mismo, muchos grupos que florecen a lo largo del Cenozoico, pero que se extinguen ya en el Mioceno, Plioceno, y solamente llegan estos tres grupos que les acabo de nombrar. Y eso es en cuanto todo en cuanto a los metaterios. En cuanto a los euterios, bueno, acá ya tenemos una mayor diversidad de grupos. Los placentarios evolucionan en muchos grupos, al principio con los cenartros y después con los ungulados nativos sudamericanos. ¿Sí? Cenartros, ustedes hay formas que ya conocen, los perezosos y los armadillos. Los gliptodontes también son muy conocidos, y los perezosos gigantes terrestres. Y menos conocidos son los ungulados nativos, con estas formas, con aspecto de tapir o de jabalí o algo así, o de un camello, por ejemplo. Pero no tienen nada que ver con esos grupos. Veamos los cenartros primero. Los cenartros, hasta hace poco se decía que eran del Paleoceno. En realidad parece ser que el primer registro, el más antiguo, es del Eoceno temprano. Y obviamente llegan hasta la actualidad con estos representantes vivientes. Los cenartros caracterizan cada yacimiento desde el Eoceno temprano hasta el presente. Está representado en cada yacimiento un cenartro, un dacipódido, un fragmento de un edentado más grande, de un perezoso, etcétera, etcétera. Los cenartros se distinguen de todos los demás mamíferos por unas articulaciones adicionales, que se llaman articulaciones cenartrales, en las vértebras torácicas y lumbares. De ahí viene el nombre. Después tiene otras características propias también, que por ejemplo el hueso isquion de la pelvis se articula con vértebras lumbares y caudales. Bueno, un rasgo muy patente de los cenartros es la reducción dentaria, que llega a casos extremos, por ejemplo en los osos hormigueros, donde han perdido todos los dientes. Los armadillos han perdido muchos dientes, y los dientes que les quedan son muy pequeños y son todos subiguales entre sí. Bueno, lo mismo, los grandes, esto es un perezoso, un tipo de perezoso, también han perdido muchos dientes. Solamente acá le quedan 3 molares en la mandíbula, en vez de molares, premolares, incisivos, etc. No tienen ni incisivos ni caninos.
generalmente la dentición es monofiodonta, es decir, solamente tienen salen una sola vez, esos dientes no tienen una segunda, como tenemos, digamos, el resto de los placentarios, que tienen dos fases de dentición. Son generalmente iguales los dientes homodontas. Generalmente los dientes en muchos grupos son así prismáticos, son ipsodontes en muchas formas, no en los acipodios, pero sí en los gliptodontes y en los megaterios, los perezosos terrestres. Carecen de esmalte. Lo que parece esmalte en realidad es dentina compacta, endurecida. Entonces se reconocen dos tipos de dentina en los dientes, una dentina fuerte, compacta, acá en estas crestas, y una dentina más blanda, por eso está así, porque el diente se ha desgastado en esa parte que es blanda, en otras zonas de los dientes. Y está rodeado por una capa de cemento. Este es un diente típico de un gliptodonte, donde se reconocen, son trilobulados, por ejemplo, que son importantes de reconocerlo después en el práctico. Bueno, vamos a ver esta parte tradicional de tres grupos dentro de Cingulata. En primer lugar, en Senarta se reconocen como dos órdenes, que son los Cingulata y los Pilosa. Los Cingulata son los que tienen caparazón y los Pilosa los que tienen pelo, donde está el oso hormiguero y el oso melero, por ejemplo, y los perezosos. En Cingulata están los dacipodos, los quirquinchos, los armadillos y los cliptodontes. Pero vamos a ver que está dentro de Cingulata esta estructura clásica de dividirlos en dacipódidos, gliptodontes y pampatéridos se está cayendo. Bueno, los dacipódidos, ustedes ya los conocen, son los armadillos que tienen esa coraza dorsal, también que cubre la cola, todo el cuerpo, incluso de forma lateral, y la parte alta de la cabeza. Tienen pocos dientes, han reducido los dientes. Se diferencian de los gliptodontes porque tienen los osteodermos, es decir, las placas dorsales del caparazón, son de dos tipos, placas fijas, como estas, de las zonas anterior y posterior del caparazón y en lo alto de la cabeza. Es decir, son placas que están unidas unas con otras, no se articulan ni se mueven unas con otras. Y después están estas placas móviles, osteodermos móviles, que sí se articulan en la parte media del tronco. ¿Sí? Se articulan y le permite al animal enrollarse o digamos, doblar ahí el caparazón, lo cual es muy, muy útil para eludir a depredadores. Los gliptodontes, en cambio, no tienen esa posibilidad. Todas las placas están unidas fijamente una con otra, los osteodermos. Bueno, cubren también el techo de la cabeza, todo el cuerpo, hasta de manera lateral también, hasta bien abajo, y también la cola. Todo está cubierto por osteodermos que están fuertemente unidos. Las cinturas están soldadas al caparazón, el cráneo y la mandíbula, fíjense acá, es muy extraño, extrañísimo, son muy altos, y en el cráneo sale un proceso ventral que se conoce como proceso descendente del maxilar, y que llega hasta abajo, hasta la parte más baja de la mandíbula. Y acá, donde yo decía que los molariformes, o molares, se dice molariformes porque no hay distinción de molares y premolares, sino que son todos iguales. Obviamente, algunos eran originalmente molares y otros premolares, pero al ser todos iguales se los llama molariformes. Eran así trilobulados, 3 lóbulos, y además eran ipsodontes, o sea, corona alta. Todo el alto de la mandíbula y del maxilar está ocupado por las raíces de los dientes. Eso es para compensar el desgaste, que estos animales son herbívoros y los pastos producen mucho desgaste a los dientes. Entonces, una manera de compensar el desgaste y no quedarse sin dientes, digamos, en la juventud del animal, eso se reemplazaba haciendo estos dientes de crecimiento continuo y, digamos, alargando la vida útil de los dientes. Los gliptodontes se pueden reconocer con relativa facilidad a partir de sus placas. ¿Sí? Acá, como ven, hay varios géneros que tienen una morfología de placa típica. Normalmente las placas tienen una figura, cada placa tiene una figura central, circular o subcircular, y después otras figuras
que la rodean, que pueden tener distintas formas, generalmente un poco más angulosas. Eso se utiliza mucho para distinguir un género de otro, sobre todo porque muchas veces no salen los caparazones completos, sino se encuentran placas aisladas, pero un conjunto de placas aisladas pueden ayudar a reconocer un género. Como ven acá, los gliptodontes eran grandes, pero no tan grandes. Este habría tenido 1 o 2 toneladas de peso, el género Gliptodon, que es uno de los más grandes. Bueno, y después, primero les cuento de esto y después volvemos al anterior. Después, aparte de Dasypodios y Gliptodontes, están los pampatéridos. ¿Sí? Los pampatéridos serían como, están a medio camino entre Gliptodontes y Dasypodidos. ¿Por qué? Porque tienen una morfología parecida a los gliptodontes, pero tienen una zona con bandas móviles, con placas móviles que articulan entre sí, que son estas de acá, placas grandes, y la zona con placas fijas, lo mismo que los Dasypodios. Los dientes son, fíjense, distintos, no se alcanza a ver bien ahí, pero no son como los Dasypodios, sino que están formados por 2 lóbulos en vez de los 3 de los gliptodontes. Bueno, este grupo antes estaba incluido dentro de Dasypodios, después se vieron algunas morfologías particulares, por supuesto un grupo extinto, llegan hasta el Pleistoceno tardío y aparecen en el Mioceno medio. Bueno, esto es lo que yo les decía, que a partir de un estudio que se hizo de ADN, de proteínas, de tanto de proteínas como de ADN, de un gliptodonte en particular, este género de Dicurus, se ha podido determinar la posición filogenética que ocupan dentro de la gran radiación de los cingulata. Y que ya más o menos se sabía por la morfología, se estaba empezando a determinar con análisis filogenéticos basados en morfología, pero esto es como que ya ha inclinado la balanza para reconocer a los gliptodontes como un cingulata metido dentro de la gran radiación de los Dasypodios. Sería como un armadillo, un grupo de armadillos particulares emparentados con este grupo de clamiforinos. Los clamiforinos son los pichiciegos. Estos animales que acá está. Que tienen el caparazón reducido, distinto de los armadillos comunes, tienen mucho pelo lateralmente y son pequeños. Bueno, entonces toda esa división en 3 familias, digamos así, Dasypodide, Gliptodontide y Pampatéride, es como se va a empezar a dejar de lado. Esto es un trabajo del 2016 y el grupo va a pasar a ser simplemente cingulata con su variabilidad. Incluso fíjense, los Dasypodios propiamente dichos van a quedar representados solamente por el género Dasypus, que incluye a la mulita. En cambio, por ejemplo, los Gliptodontidae, que era una familia, en realidad va a ser una subfamilia Gliptodontinae dentro de la familia Clamiforidae, que además incluye otras subfamilias, digamos. Los Gliptodontidae están más emparentados. Digamos, estos armadillos, por ejemplo, el clásico Quirquincho Questofractus, está más emparentado con un gliptodonte que con una mulita, según las relaciones que salen de este árbol. Bueno, así que bueno, eso es muy importante, que a partir de ahora empiece a haber un consenso para no hablar de estas 3 familias dentro de los cingulados. Eso en cuanto a cingulados. ¿Qué pasa con los pilosa? Los pilosas, bueno, se distinguen 2 grupos, los tardígrados, que son los perezosos, que aparecen en el Eoceno tardío y llegan hasta el presente con los perezositos arborícolas, y los vermilingua, que aparecen en el Mioceno y llegan hasta el presente con los osos meleros, hormigueros y los parientes. En tardígrada, bueno, están los grandes perezosos terrestres que aparecen en el Oligoceno, llegan hasta el Holoceno temprano, se extinguen todos. Solamente quedan los pequeños perezosos arborícolas. Bueno, algunos, este que está acá es el Megatherium americanum, es el más grande de todos los perezosos, es este que está aquí, el segundo. Puede llegar a pesar entre 4 o 5 toneladas, el tamaño de un elefante, pero nada más que se supone que caminaban más bien en 2 patas más que en 4.
Bueno, hay toda una serie de grupos de perezosos de distintas subfamilias, o familias en realidad. Un milodóntido, por ejemplo, se ve la forma del cráneo que es distinta, un cráneo más bajo y más alargado, en cambio en los megatéridos un cráneo más alto y más corto. Se ha reconocido que algunos de estos perezosos, por ejemplo los milodontes, algunos milodontes, tienen en su interior, en el interior de la piel, estos osículos intradérmicos que le habrían dado cierta protección para, no sé, las mordidas de algún depredador. Bueno, fíjense acá que esto sería como el inicio de un caparazón típico que uno puede encontrar en un litodonte, porque estos huesos están metidos dentro de la piel y fíjense, están unidos, no están articulados, digamos, sino están así asociados uno con otro. Bueno, en este caso de los milodontes se ha reconocido un fragmento de piel que está en el Museo de la Plata. En este caso de Milodon, se ve, bueno, una piel momificada de color así rojiza. Esto fue encontrado en una cueva en el sur de Chile. En cuanto a los dientes, bueno, también tienen obviamente la dentición reducida. Esta es una mandíbula de un megaterio. Se ven ahí tan solo 4 molariformes. Los molariformes tienen esa forma cuadrangular, con 2 crestas ahí, en 2 lofos. ¿Sí? En esta parte, por supuesto, tienen esa dentina compacta, y en la parte de abajo, en el valle, la dentina menos compacta. Bueno, los molariformes son casi cuadrangulares en los megaterios y bilofodontes en los milodontes, que es el otro grupo importante dentro de los perezosos terrestres. También tienen esa proyección que sale del arco cigomático, un proceso ventral, digamos, muy fuerte, que se ve acá. Y finalmente, dentro de vermilingua, son los osos hormigueros y meleros, que han perdido todos los dientes, en un caso extremo ya. El registro fósil es mucho más escaso, no son frecuentes de encontrar. A pesar de eso, se han reconocido, bueno, 3 géneros acá en distintos lugares, acá en los valles calchaquíes, en Patagonia, en la parte de Catamarca. Pero bueno, tienen todo el cráneo muy modificado al no tener dientes, tienen otros hábitos alimenticios. Por ejemplo, sacan la lengua, entonces todo el cráneo se modificó para ese sentido. Bueno, eso en cuanto a los cenartros. Acuérdense, los cenartros entonces aparecen a principios del Eoceno. Después, desde principios del Paleoceno, están los ungulados nativos sudamericanos, que están representados por 5 órdenes: Litopterna, Astrapoteria, Cerungulata, Piroteria y Notungulata. De estos 5, hay 2 que son muy importantes a lo largo de todo el Cenozoico, que son los Notungulata, que están desde el principio, desde el Paleoceno, y llegan incluso hasta el Holoceno temprano, y hay evidencias de interacción con humanos, que ya habían entrado a América del Sur. Y los Litopterna, que también tienen un registro muy amplio desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno tardío. Bueno, la morfología es muy variada. Bueno, similares a otros placentarios, como caballos, tapires, llamas, incluso de otros grupos como conejos, como liebres, como roedores, como las maras, como hipopótamos, etcétera, etcétera. En algunos casos estos grupos eran de tamaño mediano, pero hay casos de gigantismo, sobre todo en las formas del Pleistoceno. Por ejemplo, el género Toxodo, que es uno de los fue integrante de la megafauna que desaparece a fines del Pleistoceno. Bueno, como rasgo general del grupo de ungulados, se puede decir que eran muy diversos durante el Paleógeno, es decir, durante el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Y a partir de fines del Oligoceno, los grupos empiezan a perder representantes, algunos se extinguen completamente,
por ejemplo, los Cenungulatas se extinguen, los Pirotherias se extinguen, gran parte de los Arthropotherias se extinguen y, se extinguen y solamente llegan hasta el Mioceno medio. Y cuando ya llegan al Plioceno, Pleistoceno, ya llegan los dos grupos de Lithophterna y Notungulata, pero llegan muy pocos representantes. Digamos que la gran extinción de la megafauna lo único que hace es dar el tiro final, el tiro de gracia a estos dos grandes grupos que habían tenido una enorme diversidad en el pasado. Los Notungulata, que es el grupo más importante de ungulados nativos, se han reconocido 150 géneros, 14 familias, es realmente muy diverso. Bueno, ya lo dijimos, la mayor diversidad se encuentra durante el Eoceno. El número va declinando hasta llegar al principio del Holoceno y ahí se extingue. Bueno, hay formas de tipo conejo, conejito, chiquitas, realmente del tamaño de un conejo pequeño, de un roedor un poquito más grande, un ratón grande, no más que eso. Hay formas desde eso hasta formas realmente grandes. Este cráneo es muy grande, Trigodon o Toxodon, que es uno de la megafauna que tiene el tamaño de un hipopótamo. La morfología también ahí va cambiando en los distintos grupos. El cráneo generalmente es corto, las narinas son terminales, una importante aclaración. Eso quiere decir que no tenían trompa ni pequeña trompa, porque las narinas están ubicadas al final, en la parte anterior del cráneo. Los miembros son mesaxónicos, es decir, se paran en 1 o 3 dientes, ¿sí? No en 4 o 2, como por ejemplo los artiodáctilos. En las formas primitivas como esta, la dentición es completa, no tienen ni siquiera diastema. Tienen los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. En cambio, en las formas ya más avanzadas, como ven acá, han perdido algunos incisivos, tienen un diastema, o sea que no tienen caninos, hay un espacio entre los incisivos y los premolares. Incluso premolares y molares también están reducidos en número. Otro rasgo importante, que es realmente muy importante, es de que estas formas del Paleoceno y Eoceno, e incluso algunas del Oligoceno, los dientes son bajos. Los dientes se conoce como dientes brachiodontes. La raíz es cerrada. Son dientes como tenemos los humanos, digamos, que no crecen, una vez que salen, están ahí, no crecen, y la raíz se cierra. Solamente tienen espacio para la inervación nerviosa y algunos vasos sanguíneos. Esto va cambiando en distintos grupos de notungulados a medida que avanzamos en el Cenozoico y ya llegamos al Mioceno con formas que tienen dientes de crecimiento continuo, con raíz abierta, dientes altos, de corona alta, que se conoce como dientes ipsodontes. Eso es así, por lo mismo que pasaba con los litodontes, porque a partir del Oligoceno, Mioceno temprano, empiezan a expandirse los pastizales, las gramíneas, en todo el mundo. Entonces los mamíferos herbívoros empiezan a adaptarse a esas nuevas condiciones. La diferencia entre los pastos y las hojas de los árboles es que los pastos tienen fitolitos, tienen, digamos, sustancias en el interior de la hoja de un pasto que es muy abrasivo para los dientes. Entonces estos animales al comer pasto, estos tardíos a partir del Mioceno con la expansión de los pastizales, los dientes se desgastan y necesitan compensar eso con dientes de corona alta y de crecimiento continuo. Se supone entonces que estos animales del Eoceno, del Paleoceno, Eoceno y la mitad del Oligoceno habrían sido ramoneadores, es decir, comían hojas de arbustos y árboles, no de pastos, porque en primer lugar porque no había, y en segundo lugar bueno, habrán tenido esa preferencia. En cambio, estas formas desde el Mioceno temprano para aquí eran formas que eran pastadoras, es decir, no comían hojas de árboles, sino comían pastos en el suelo. Y esto es lo que yo les decía, esta es una vista lateral de un molar de Toxodon, que es una de las formas más grandes que llega hasta el Pleistoceno. Lo que vemos acá, bueno, estos dientes
ipsodontes. Esta es la base del diente en esta foto de acá, la del medio, donde se ve que está abierta, o sea que es de diente de crecimiento continuo. Y esta es la parte, una foto del otro extremo, la parte oclusal. ¿Mm? Se pueden poner las bandas de esmalte que rodean el molar, claramente, digamos acá. Por esto lo que ocurre con los no tumulados, entonces, formas primitivas del Paleoceno y Eoceno eran todas braquiodontas, con dentición completa. En cambio, las formas a partir del fines del Oligoceno, comienzo del Mioceno, eran formas de dientes ipsodontes, de coronas altas y de crecimiento continuo para contrarrestar la abrasión de los pastos. En cuanto a los litopternos, es el otro gran grupo de ungulado nativo, aparecen en el Paleoceno, se extinguen en el Pleistoceno tardío. Fíjense, el representante más típico, que es Macrauchenia, que llega hasta el Pleistoceno. Fíjense dónde tiene las narinas, arriba de la cabeza, en vez de tenerlas acá en posición terminal anterior, las tiene ahí arriba. Eso, por comparación con mamíferos vivientes, indica que tenía una trompa, una estructura a manera de trompa más o menos larga. Bueno, acá se reconocen formas que tienen cierta semejanza con camellos o llamas, o guanacos modernos, pero no tienen nada que ver. Y otras formas más bien más chicas, que se parecen más bien a una corzuela o a un pequeño caballo. En general todos los miembros también son mesaxónicos, es decir, terminan en 2 o en 4 dedos, salvo un grupo que son los proteroterides, que se asemejan a un caballito, y en estos la reducción de los dedos ha sido máxima, solamente le ha quedado el dedo 3, funcionalmente, como los caballos, pero incluso han ido más allá, ya que los otros dedos han desaparecido casi por completo. Digamos, los caballos actuales tienen estos deditos chiquititos vestigiales más grandes que los proteroteridos. En general, una característica particular de los Lithopternan es que han mantenido, en general, los dientes braquiodontes. No han tenido esa tendencia hacia la ipsodoncia como muestran los no tungulados. Bueno, el tercer grupo de ungulados es el de los astrapoterios, también es importante, sobre todo en el Paleógeno. Llegaron a ser formas relativamente grandes, como Astrapotherium, por ejemplo. Comparado acá, habría tenido más de 1 tonelada. Tienen también esa trompa, unos incisivos caninos, muy desarrollados de manera extrema. Acá se ve bien. ¿Qué más podría decir? Bueno, tenían también otras adaptaciones. No solo eran formas grandes, sino también había formas pequeñas. Y el grupo se extingue, desaparece a mediados del Mioceno. Otro grupo de menor importancia son los piroterios, que tienen un escaso registro fósil, restringido al Eoceno y Oligoceno. También de alguna forma tienen un cráneo muy fuerte, muy robusto, muy extraño, con esos incisivos apuntando hacia adelante. Acá los dientes son bilofodontes, ¿sí? Con 2 lofas así transversas. Y bueno, el último grupo son los enungulados, restringidos al Paleoceno y Eoceno, que también eran más chicas, formas de menor tamaño que los piroterios, pero tienen esos 2 lofos transversos en cada diente. Por eso, en cuanto a los verdaderos mamíferos nativos de América del Sur, a partir de acá, de esta diapositiva que vemos ahora, empiezan a llegar los inmigrantes. ¿Sí? Al principio, en el Eoceno medio y tardío, llegan 2 grandes grupos que son muy importantes ahora, sobre todo en zonas, uno en zonas subtropicales y tropicales, como son los monos, platirrinos y los roedores claviomorfos. Estos 2 grupos llegan desde África, en el Eoceno medio, que es el primer registro para roedores claviomorfos, y en el Eoceno tardío,
que corresponde al primer registro para los monos platirrinos. Acuérdense que para ese entonces el Eoceno medio, el Atlántico ya era un vasto océano muy separado, que separaba por miles de kilómetros a América del Sur con África, al menos 2000 kilómetros. Bueno, los roedores cabiomorfos, ustedes los conocen bien seguramente por cuando cruzaron vertebrados, es un grupo muy diverso, van de formas muy chiquitas, desde el tamaño de un ratón, hasta el más grande que se conoce, el roedor que se conoce actualmente, que es el carpincho. Un grupo endémico sudamericano, pero algunas formas han llegado a islas del Caribe y América Central, incluso han llegado hasta América del Norte. Tiene una dentición altamente especializada, en general todos los roedores es así, con un incisivo hiperdesarrollado, un par en la mandíbula y un par en los premaxilares. Un hiperdesarrollo, incluso la base del incisivo inferior llega hasta el final, la parte de atrás de la mandíbula, como se ve en este esquema. Han perdido, por supuesto, los caninos, solamente le queda un incisivo por rama mandibular o maxilar. Tienen este enorme diastema y también han reducido los premolares. En el caso de los roedores cabiomorfos, los premolares han preservado solamente el último premolar, el cuarto premolar, y los 3 molares, por supuesto, como se ve acá. Este es un premolar, el último premolar que les queda, y 3 molares. Otro grupo de roedores, que incluyen los ratones y ratas de campo, incluso han perdido el premolar. Pero esos no son cabiomorfos, son otro grupo. Este es el registro más antiguo del Eoceno medio de Perú, en la selva amazónica, en la localidad de Contamana. Son molares aislados. Son roedores del Oligoceno y del Mioceno. También, bueno, la taxonomía del roedor cabiomorfo es muy amplia, muy compleja, no vamos a ver ahora. Se reconocen, 4 grandes superfamilias y ya a partir del Oligoceno hay representantes de estas 4 superfamilias en el registro fósil. Las primeras formas eran como braquiodontas, en cambio ya las formas más avanzadas en el Mioceno tardío, Plioceno, ya se hacen ipsodontas. Esto se ve como general en las 4 grandes superfamilias. Algo para destacar es sí el gigantismo que han logrado algunos roedores. Por ejemplo, esto lo logran a partir del Mioceno medio o tardío, formas gigantes, de manera independiente en 3 grupos, en los hidroquéridos, donde está el carpincho, los dinómidos y los neopibremidos. El más grande de todo es Josefa artogacia, de José Artigas, que ya habría llegado a pesar los más grandes hasta 1 tonelada, 1000 kilos, acá comparado con una persona, y comparado con el carpincho actual. En términos así generales, podrían haber tenido el tamaño de un rinoceronte, el más grande, un rinoceronte medio chico, o de un tapir, en este caso de esta otra forma. Bueno, ¿cómo llegaron acá los cabiomorfos a través del mar? Suena como inverosímil eso, pero bueno, todas las evidencias indican que ha sido así. Esto ya se presuponía antes de las filogenias moleculares que había sido así por la morfología muy parecida entre los cabiomorfos y sus parientes africanos, que eran un grupo hermano, digamos. Los cabiomorfos eran grupo hermano de un grupo de roedores africanos que se conocen como fiomorfos. Esto fue corroborado después con las evidencias moleculares más recientes, donde los cabiomorfos salen incluidos dentro de la gran radiación de roedores histricognatos. Entonces, veamos acá un resumen muy sintético de lo que había pasado con los cabiomorfos en América del Sur. Los primeros registros son para el Eoceno medio. Ya para el Oligoceno medio, ya la distribución era continental, y acuérdense lo que les dije, que ya había representantes de todos los grandes grupos de roedores cabiomorfos, ya en el Oligoceno. A partir del Oligoceno medio también empieza a desarrollarse la ipsodoncia, que es muy importante en algunos grupos,
Después, en el Mioceno hay como un recambio faunístico. Muchos de estos grupos desaparecen, sobre todo las formas que eran braquiodontas, y hay un mayor predominio de formas infrodontes. Al Mioceno tardío empiezan a aparecer esas formas gigantes que vimos de manera independiente en distintos linajes. Y en el Plioceno medio, o quizás a fines del Plioceno, hay un recambio faunístico donde muchas de las formas que venían del Mioceno más inferior desaparecen y son reemplazadas por linajes que se corresponden con los linajes que llegan hasta el presente, si bien con formas extintas, pero pertenecientes a linajes modernos. Bueno, después cuando hablemos de los monos cabiomorfos, vamos a ver si esto es posible, llegar a través del Atlántico de alguna manera, desde África. Bueno, estos son los monos platirrinos, primates platirrini. El registro, bueno, es al final de la localidad de Santa Rosa, está discutido si es al final del Eoceno medio o a principios del Eoceno tardío. Bueno, se reconocen estos molares del género Perupithecus de la localidad de Santa Rosa, que también es en la Amazonía peruana, en plena selva amazónica. El registro del platirrino es obviamente menos frecuente, menos importante que el caso de los monos cabiomorfos, que los roedores cabiomorfos, pero aún así se conocen algunos fósiles importantes. Por ejemplo, Branicela boliviana, Bolivia, del Oligoceno, y son muy numerosos en el Mioceno de Patagonia, sobre todo en el Mioceno temprano, pero también en el Mioceno medio, en yacimientos de Santa Cruz y de Chubut. Por ejemplo, este es un género recientemente descrito, Quilicaique, Doricocebus, Homunculus y Tremacebus. A finales del Mioceno el registro de primates prácticamente desaparece. O sea, el registro es mucho más diverso durante el Mioceno temprano y medio, sobre todo en Patagonia, y después a partir del Mioceno superior en adelante hasta acá prácticamente desaparecen del registro. Bueno, también se supone que los monos habrían llegado desde África hasta América del Sur por esos grandes embalsados o balsas por migración pasiva, aprovechando las corrientes marinas que van desde el este hasta el oeste, digamos, empezando, digamos, además con el impulso que le habrían dado los grandes ríos africanos de la costa occidental para adentrarse en el Atlántico, y ahí después la circunstancia de que las corrientes van desde el este hacia el oeste. Bueno, la evidencia de que los grupos están presentes es así, eso es incontrastable, pero muchos han planteado varias objeciones acerca de cómo podría un mono sobrevivir durante varios días, incluso semanas, en una balsa, sin agua, con irradiación solar, con pocos alimentos, en un ambiente completamente salino, con el oleaje tremendo que hay en el medio del océano, etc. Y bueno, se ha planteado que de estas estructuras como embalsados se ha visto que se forman cuando hay inundaciones en los continentes, se arman estas grandes balsas naturales con raíces, con plantas, con árboles incluso. Se ha visto en el Amazonas, por ejemplo, en los afluentes del Amazonas, y que después estos embalsados se los reconoce muy adentro en el Atlántico, una vez que salen del río. Así que bueno, de alguna manera estos animales se dieron, digamos, la posibilidad de llegar, y llegaron. Seguramente llegaron muchos, algunos pocos habrán colonizado, pero esos pocos que llegaron y colonizaron los primeros lugares se expandieron y dominaron todo el continente. Entonces, estamos justo antes del gran intercambio biótico americano, en ese interín entre fines del Eoceno
hace unos 38 millones de años, hasta fines del Mioceno, hace unos 8, 7, 6 millones de años, hay unos 30 millones de años, donde estos grupos evolucionan en completo aislamiento. No hay ningún grupo de mamíferos que llegue o que digamos, que hayan inmigrado durante esos 30 millones de años. Entonces están, para hacer un repaso antes de entrar al gran intercambio, los cenartros, que aparecen en el Eoceno, que tienen esos grupos de acipódidos, pampatéridos y gliptodóntidos, aunque acuérdense de que la tendencia es a considerar esto como una única cosa, un único grupo de cingulados. Después están los tardígrados y los vermilingües. Eso hay. Esos llegan antes del gran intercambio. Después están los 5 grupos de ungulados, donde hay 2 que desaparecen, 3 que desaparecen, digamos, antes de que se produzca el intercambio, pero 2 sí llegan, los notungulatos y los lithosterna. Y después están los inmigrantes, los primeros inmigrantes, llamémosle así, los monos platirrinos y los roedores cabemorfos, que están desde el Eoceno. Toda esa fauna llega y es la que va a enfrentar la invasión norteamericana del gran intercambio biótico americano. Bueno, se reconoce con este nombre a un evento biogeográfico muy importante que se produce a fines del Mioceno, Plioceno y comienzo del Pleistoceno, y que une las dos, que se produce por la unión de las dos masas continentales de América del Norte y América del Sur a través de América Central. Vemos acá un mapita muy simplificado para no complejizar el tema, donde hace 10 millones de años, Mioceno superior, hay una corriente marina que une el Pacífico con el Atlántico a través del Mar Caribe, porque no hay la América Central prácticamente no existe. A partir de ahí se empieza a bloquear este canal marítimo con el ascenso de los terrenos de América Central. Hace 5 millones de años ya se estaba cerrando, se está empezando a perder la conexión entre los dos mares, en dos océanos, y hace unos 3 millones de años ya se ha dispuesto un consenso para considerar de que ya hay un verdadero puente de tierra entre Panamá y Colombia, esta parte de América del Sur, y así se produce la unión entre las dos Américas y cierra para siempre la unión marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Bueno, esto produce, obviamente, en los dos sentidos, digamos, tanto en la fauna terrestre, un enorme intercambio de biota, fauna y flora, y también en el sentido de que se corta la conexión entre los dos mares y se empiezan los linajes que estaban acá unidos, empiezan a diverger. Bueno, presten atención, entonces, la unión se produce, la unión completa de las dos Américas se produce hace unos 3 millones de años, pero desde antes, ya con la formación de islas, a medida que América Central estaba emergiendo, se iban formando las partes más altas de América Central, iban siendo islas, que a medida que ascendían después formaban un único puente terrestre. Entonces, antes del cerramiento completo de ese puente, empiezan a aparecer en el registro sudamericano formas norteamericanas, que se conocen como los precursores, los heraldos, y antiguamente se los conocía como los saltadores de islas. Bueno, esto ocurre ya a fines del Mioceno, y aparecen los primeros representantes norteamericanos en cualquier yacimiento de América del Sur. Es un prosiónido, un carnívora, que es este género Cionasua, que aparece en el Mioceno tardío en el Valle de Santa María, acá en Catamarca, muy cerca, hace unos 7 millones de años. Y después, hace unos 5,5, más o menos, unos 6, empiezan los primeros registros de otro gran grupo de roedores, que son los roedores simontinos, muy diversos, que dominan las comunidades modernas de pequeños mamíferos sudamericanos. Aparecen hace unos 6.
con el género Kragliebickinis. Estos son, acuérdense, precursores, heraldos o saltadores de islas, porque todavía no estaba el puente completo. Otra cosa que pasa, independientemente de que ya se está por producir el gran intercambio, es un recambio faunístico en el Mioceno, a fin del Mioceno y comienzo del Plioceno, de los linajes propios, dentro de los ungulados nativos, dentro de los marsupiales, dentro de los roedores y dentro de los cenartros. Muchos grupos de ungulados nativos se extinguen, tanto dentro de notungulados como dentro de lictopternos. Hay muchos linajes de los megaterios relativamente chicos que se extinguen y empiezan a aparecer las formas medianas y grandes. Y los ungulados nativos dejan de ser los pastadores predominantes y son reemplazados en ese sentido por los grandes roedores cabiomorfos y por los grandes cenartros. Digamos, hay un reemplazo no solo taxonómico, sino también ecológico. Los ambientes que antes eran dominados, ambientes de pastizales, que eran dominados por ungulados, esos ungulados son reemplazados por los grandes roedores cabiomorfos y los grandes cenartros. Bueno, el gran intercambio tiene 4 fases. El gran intercambio propiamente dicho, que empieza hace unos 3 millones de años, tiene reconocidas 4 fases, una vez que se completa el puente terrestre acá. Que empieza hace unos 3 millones de años y esas fases tienen que ver muchas veces con cambios ambientales que ya se estaban produciendo a nivel global. El planeta se estaba enfriando. Tengan en cuenta que están empezando las condiciones para producirse las glaciaciones del Pleistoceno. Acá estamos hace unos 3 millones de años, ¿sí? Acá fines del Plioceno, más o menos aquí, y el Pleistoceno está acá nomás, hace 2 millones y medio, 2.600.000 empieza el Pleistoceno. O sea, el primer de los pulsos principales, que se reconocen 4, la primer pulso está en el Plioceno, pero los otros 3 pulsos ya son reconocidos dentro del Pleistoceno. Entonces, repasando, hace 7 millones de años ingresan los prosiónidos, hace 6 millones de años los roedores simontinos, y hace casi 3, un poquito más, antes de que se complete el puente terrestre de Panamá, empiezan a llegar los primeros arqueodáctilos, como camélidos y los tallasuidos. También ingresan a América del Norte fauna propia de América del Sur, como pueden ver acá, los toxodóntidos, roedores cabiomorfos, aves, los forurrácidos, entran a América del Norte y son muy reconocidos ahí. Entran armadillos, quirquinchos, actualmente hay en Estados Unidos un Dasypus, representante del género Dasypus, entran liptodontes, que llegan hasta la Florida, entran megaterios, por ejemplo, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles está no me acuerdo el nombre de la localidad famosa, que ya está metida en la ciudad de Los Ángeles, pero ahí han aparecido megaterios. Y también marsupiales que están representados por esta comadreja. Hay que reconocer que esos 4 pulsos principales del gran intercambio biótico americano han estado manejados por las condiciones ambientales del fin del Plioceno y Pleistoceno, con el gran enfriamiento, como pueden ver acá. Este gráfico son los últimos 500.000 millones de años, es decir, ya estamos metidos en el Pleistoceno, pero es para que vean cómo se han ido fluctuando las condiciones ambientales desde periodos glaciales con temperaturas muy bajas, aquí, a periodos interglaciales, también un poco más cortos que los glaciales, pero bastante intensos, es decir, con condiciones de calor y de humedad. En cambio, los periodos glaciales son considerados como, muy fríos, obviamente, pero de una gran sequedad. Cuando se producen los periodos glaciales, hay digamos, un descenso del nivel del mar, porque gran parte del agua queda atrapada en casquetes polares o en casquetes
digamos, en hielos continentales, como acá en Patagonia o como en Europa, por ejemplo. Fíjense hasta dónde llegaban los hielos polares, tapaban completamente las islas británicas, gran parte de Francia, España, por ejemplo, y por supuesto todos los países que actualmente están en el norte de Europa estaban bajo hielo. El descenso del nivel del mar produjo que se unan Alaska con Siberia, y así entraron muchos grupos de animales, incluido el hombre a fines del Pleistoceno. Y acá hay una visión como más general de la expansión de esos hielos en la Antártida, y sobre todo también, que es muy importante, qué pasaba en América del Norte para el máximo glacial. Es decir, la mitad de Estados Unidos estaba bajo hielo, completamente. Todo lo que no estaba bajo hielo, los ambientes eran muy distintos de los de ahora. Lo que eran selvas y bosques y praderas eran reemplazados por otros ambientes más secos. Lo que era bosque, acá, lo que ahora es bosque en América Central, donde hay selvas tropicales y subtropicales y bosques más secos, fueron reemplazados por sabanas y pastizales, es decir, ambientes abiertos. Gracias a eso pudo entrar mucha fauna propia de ambientes abiertos de América del Norte a América del Sur y viceversa. Si no hubiera sido por estas fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, solamente, y supongamos que el clima hubiera sido cálido como es ahora, o digamos, donde en América Central hay selvas tropicales y subtropicales, solamente habrían ingresado, se habrían intercambiado entre las dos Américas fauna propia de su ambiente, porque no habría habido ambientes abiertos para que puedan cruzar. No habría habido sabanas ni pastizales para que un gliptodonte pueda cruzar desde el sur hacia el norte. Bueno, esto es lo que yo les decía, que antes de la llegada del gran intercambio biótico, predominaban condiciones interglaciales, como las actuales. Actualmente se dice que estamos en un interglacial dentro de un gran periodo glacial del Pleistoceno, del Cuaternario. Entonces, fíjense acá donde dice Rainforest, son las selvas tropicales que dominan casi toda América Central, el norte de América del Sur y, por supuesto, la selva amazónica, la selva del Orinoco, gran parte de Brasil. Hay una continuidad de ambientes boscosos, entonces, desde el sur de México hasta Colombia, Venezuela. Esas son condiciones interglaciarias, que son las que hay ahora y las que se supone que había antes del gran intercambio. Es decir, antes de que empiece el periodo glaciar del Pleistoceno. ¿Qué pasa? Cuando llegan los periodos glaciales del Pleistoceno, se produce un enlazamiento del hemisferio norte, básicamente, y eso enfría todo el planeta. Y lo que sucede es que esos ambientes boscosos de América Central y del norte de América del Sur son reemplazados por ambientes de sabana, como pueden ver acá, ambientes de sabana o pastizales. Así que se produce una continuidad de ambientes abiertos, fíjense acá, desde la Florida, desde el sur de Estados Unidos, México, toda América Central y América del Sur, el norte. Incluso hay una continuidad desde el norte de América del Sur hasta la región pampeana, Uruguay y el sur de Brasil. Una continuidad de ambientes abiertos. Esto es lo que habría permitido que un montón de formas típicas de sabana, megaterios, gliptodontes, mastodontes, toda esa fauna de ambientes abiertos que entró a América del Sur haya llegado. De no ser, todo esto es gracias a que hubo glaciaciones en el Pleistoceno. Si no hubiera habido glaciaciones, no iba a entrar la fauna que entró. Bueno, ¿cuál es la fauna que entró? Bueno, han entrado muchos órdenes, típicamente norteamericanos del hemisferio norte. Por ejemplo, dentro de carnívora entraron los tigres dientes de sable y los representantes del linaje que lleva al jaguar, a los gatos, a las distintas especies actuales sudamericanas de gatos silvestres y al puma, por ejemplo. Es decir, todos los félidos. Ingresan los cánidos, los grupos que llevan
a la guaraguazú, a los zorros, los distintos tipos de zorros. Dentro de carnívoros también entran los mefítidos, es decir, los zorrinos. Entran los mustéridos con las nutrias verdaderas, con los hurones. Entran los osos. El actual oso andino, el oso de anteojos, es un descendiente de los osos que entran hace 2 o 3 millones de años. Dentro de esa diversidad de osos, se destaca una, el Arctotherium, se conoce como oso de las pampas, que resulta ser el oso más grande de todos los que hayan vivido alguna vez. Es mucho más grande que un oso polar, por ejemplo, como pueden ver acá. Y ni siquiera en América del Norte se desarrolló un oso tan grande como el Arctotherium de las pampas durante el Pleistoceno. Bueno, entran los de Perisodáctila, entran los équidos, entran 2 grupos de caballos muy diferentes entre sí, entran el género Equus, que es el género viviente, y entra otro género que se llama el género Hippidium, que después se extingue. Entran los tapires, o sea, cuando uno ve un tapir como un representante típico de la fauna sudamericana, en realidad no es tan típico, sino que es un inmigrante bastante reciente. Entran los camélidos dentro de Arqueodáctila, los camélidos y los cérvidos. Los camélidos entran, bueno, se desarrollan formas muy grandes, como Paleolama, por ejemplo, que llega a tener el tamaño mucho más grande que un guanaco actual. Y bueno, el guanaco y la vicuña, que son formas, la vicuña es el símbolo de los Andes sudamericanos, en realidad debería dejar de serlo porque no es más que un inmigrante norteamericano. Lo mismo en el caso de los cérvidos, bueno, entran distintas formas de cérvidos que después se desarrollan en las corzuelas, en el huemul y, bueno, los ciervos del pantano. Dentro de cérvidos se desarrollan formas muy grandes que se terminan extinguiendo en la extinción de la megafauna. Entran representantes del orden Proboscidea, donde están los elefantes, con 2 géneros representantes de la familia Gomphotheridae, que son Notiomastodon y Cubieronius. Tanto uno como otro tienen una amplia distribución en América del Sur. Estos son géneros típicos sudamericanos, o sea que entran los linajes, entran representantes de todos estos grupos, y acá en América del Sur sufren una radiación propia con géneros propios. Hippidium, el caballo Hippidium, por ejemplo, es exclusivo de América del Sur. Lo mismo estos 2 géneros, Notiomastodon y Cuberonus. O sea, en esos 2 o 3 millones de años, estos bichos, desde que entran, radian en formas exclusivas del subcontinente. Entonces, todo eso es lo que entra a América del Sur y conviven en armonía durante entre 2 y 3 millones de años. ¿Sí? Conviven tanto las formas autóctonas como las formas invasoras. Acá tenemos una Macrauquenia, un Megaterio, un Gliptodonte, conviven con formas invasoras como los caballos, los tigres de dientes de sable y estos mastodontes. Entonces, el comienzo del gran intercambio empezó hace unos 3 millones de años, tuvo esos 4 pulsos y logró mezclar faunas de orígenes muy distintos, y estas faunas fueron superando los distintos periodos glaciarios e interglaciarios, desde el comienzo del Pleistoceno hasta fines del Pleistoceno. Vamos a ver después que todos estos grupos tienen como último registro fines del Pleistoceno, es decir, casi después del último gran ciclo glaciar de hace unos 20.000 años. Esta fauna convivió. No es que los invasores norteamericanos produjeron la extinción de los sudamericanos. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿por qué se extinguió la mayor parte de los mamíferos medianos y grandes? ¿Cuál sería la causa? Fíjense acá, hice un grafiquito con algunas fotos para que sea gráfico. Esto es lo que había a mediados del Pleistoceno, hasta hace unos 30.000 años. Estos grupos convivían, tanto formas autóctonas como formas invasoras norteamericanas, de mayor o menor tamaño. Estas son formas de medianas a grandes. Y
en cuestión de miles de años, no más de 5.000 o 10.000 años, lo que queda es esto, que es lo que conocemos como los mamíferos vivientes de América del Sur, entre los más grandes, ¿sí? Un jaguar, un tapir, un guanaco, bueno, el oso de anteojos, y paremos de contar. ¿Ah? Todos los mamíferos sudamericanos actuales son formas medianas a chicas. Como, puedo repetir, el más grande es el tapir, que pesa, no sé, 500 kilos, o un jaguar, que debe pesar 200 o 300, y un guanaco, que debe andar por ahí, quizá un poco menos. El oso de anteojos, que es un oso chico. No hay cosas más grandes en América del Sur. De esto pasamos a esto. Entonces, formalmente se extinguen no tungulados, litopternos. Recordemos que tanto no tungulados como litopternos venían ya bastante mal. Llegan al Pleistoceno, muy poca forma no tungulados, entre esos Toxodon, dentro de litopternos, muy pocas formas, entre esos Macrauchenia, el de la trompita, con aspecto de camello con trompa. Después se extinguen los gliptodontes, todos, dentro de Cenartra. Se extinguen los megateridios, la familia Megateridae, que son los perezosos más grandes. Se extinguen todos los desiloterinos, que son otros perezosos, los milodontes y los pampaterinos. Todo esto dentro de mamíferos nativos. Dentro de mamíferos inmigrantes, los, digamos, inmigrantes del gran intercambio, se extinguen los proboscidios, es decir, los dos géneros de mastodonte. Los équidos, se extinguen los dos géneros, tanto Equus como Ipidio. Se extinguen varios géneros de camélidos, las formas más grandes, varios géneros de cérvidos, varios géneros de cánidos, los macaidodóntidos, que son los tigres dientes de sable, dentro de los carnívoros, los úrsidos, salvo el oso de anteojos, todos los demás osos se extinguen, y se extinguen los dacipódidos grandes. Y acá me equivoqué, esto tendría que ir acá, arriba en nativos. Ya lo voy a corregir para cuando nos mande la clase. Entonces, veamos acá un cuadro comparativo de la extinción de la megafauna a fines del Pleistoceno en los distintos continentes, con mamíferos de más de 5 kilos de peso. En América del Sur y América del Norte son los continentes que más han sufrido la extinción, con un 75% de los mamíferos que en el Pleistoceno pesaban más de 5 kilos, desaparecen. En Europa es menos, 45 y 43 en Australia, y en África nada más que un 13%. Por eso se dice que África todavía tiene megafauna, con jirafas, leones, elefantes. Veamos acá los momentos en que se extinguen, que es muy importante. Acá están los millones de años antes del presente, acá estamos hace 20.000 años, 18.000. Vean que la mayor parte de los taxones tienen su último registro entre 14.000 y 12.000, y algunos llegan hasta acercarse a los 7.000 años antes del presente, es decir, antes de ayer. Y bueno, y eso, y acá están los distintos grupos. Estos son todos, bueno, ahí dentados, pero también está, por ejemplo, acá está Smilodon, con un último registro hace 12.000 años. Macrauchenia, un último registro hace unos 11.000, por ejemplo. Esto para que lo vean después con detenimiento, si tienen interés en curiosidad. Y el último representante de la megafauna es un zorro bastante grande, que es Dusicion, que llega hasta los 7.000 años antes del presente, y de ahí no hay más registro. Es decir, la extinción, la fase fuerte de la extinción empieza entre los 20.000 y los 8.000 años antes y 7.000 años antes del presente. En 13.000 años se extingue la megafauna. Bueno, acá comparamos nuevamente las causas de la extinción. ¿Qué es lo que habría causado la extinción en los distintos continentes? Por ejemplo, en lo que está en rojo son los humanos. Por ejemplo, en Australia han sido los humanos que han causado la extinción, acá, sobre todo entre los 72.000 y 44.000 años. En África hubo una extinción grande
causada por, bueno, humanos supuestamente, aunque en realidad hay datos insuficientes. En Europa ha sido el clima, fíjense acá está en azul, y la mayor extinción se produjo entre los 50.000 y los 24.000 años. En América del Norte, la mayor causa parecen haber sido los humanos, aunque un poco de clima también, fíjense, porque el dibujito va desde rojo hasta azul, y la mayor parte de la extinción habría sido entre los 13.000 y los 11.000 años, 13.000 y medio y 11.000 y medio de años. De ahí el hombre habría tenido una importancia particular acá, en América del Norte. Y fíjense, justamente, América del Sur, donde está este gliptodonte, fíjense que dice datos insuficientes. El color este marrón significa datos insuficientes. Lo que se sabe es que esa fauna tiene sus últimos registros entre 18.000 y 11.000 años, pero no se sabe la causa. O sea, la extinción esta fue global, y casi en todos los continentes, pero afectó, hasta donde se sabe, mayormente a los megamamíferos, a los mamíferos medianos y grandes. 50, por ejemplo, en América del Sur, 50 géneros de megamamíferos se extinguen. Es decir, el 83% de lo que vivían un poquito antes en el Pleistoceno. Un 83%. O sea, es realmente muy importante la extinción de fines del Pleistoceno en América del Sur. Bueno, ¿cuáles son las probables causas? Como pueden ver ahí, hay dos personas ya ahí, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, la primera causa, una hipótesis que se plantea es la superioridad de los norteamericanos. Bueno, esto no tiene suficiente sustento, ya que esta fauna convivió durante casi 3 millones de años, o 2 millones de años, sin ningún problema, porque todos estos grupos llegaron al fin del Pleistoceno. Así que esa no sería demasiado importante si es que hubo algo de eso. La hipótesis 2, la debilidad de los gigantes, esa sí es importante porque la tasa reproductiva de los animales grandes es inferior a la que tienen los animales pequeños. Digamos, un elefante, siempre damos el mismo ejemplo, un elefante tiene una sola cría cada 2 años, en cambio un ratón tiene un montón de crías cada 60 días. Y cada una de esas a los 60 días está en condición de reproducirse nuevamente. Entonces seguramente el hecho de ser grande, tiene que haber afectado a la extinción. Pero no es lo único. Eso tiene que tener un disparador distinto que solamente el tamaño. El clima cambiante, bueno, eso sí es importante. Vimos que a lo largo del Pleistoceno se sucedieron numerosas fases de climas glaciarios y de climas interglaciarios, con mucho frío, con cambios desde estepas a bosques en el mismo lugar en cuestión de miles de años, nada más. Digamos, los cambios han sido mucho más abruptos y rápidos de lo que se pensaba hasta hace un instante, digamos. Por ejemplo, el último máximo glaciar que hubo acá en América del Sur, hace unos 18.000 años, bueno, los glaciares tapaban la mitad de Patagonia, todo Tierra del Fuego, por ejemplo. El resto era, digamos, la región pampeana, donde es, bueno, La Pampa ahora, bueno, la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, todo eso era completamente árido. Incluso había etapas donde era todo arena. Y en cuestión de miles de años, a los 10.000 años ya era un clima cálido, donde los ambientes se habían recuperado completamente. Es decir, en 8.000 años los ambientes cambian abruptamente y quizá incluso menos, ¿no? En mucho menos tiempo. Entonces hay que darle importancia al clima. Después, lo que se conoce se ha definido como la guerra relámpago del Homo sapiens, que entra hace unos 15.000 años, quizá un poquito antes también, unos 20.000. Todavía hay un intenso debate acerca de la llegada del hombre a América del Sur, sobre todo. Pero bueno, el hombre habría, según esta hipótesis del hombre, habría cazado y habido hasta la extinción a todas estas formas. ¿Se imaginan?
grupos de humanos con arcos y flechas, si es que tenían, o lanzas, muy poquitos y muy dispersos en todo el continente, habrían producido la extinción de gliptodontes, caballos, macrauquenias, nautungulados, osos, mastodontes, tigres dientes de sable, ciervos. Parece bastante improbable que solamente el hombre, con las condiciones de tecnología de esa época, hayan producido la extinción de tantos grupos. Después está lo que se conoce como el zigzag interrumpido, que es, se refiere a que los animales, los mamíferos, iban adaptándose a los cambios ambientales durante todo el Pleistoceno, es decir, reducían sus poblaciones con las condiciones adversas y después, con los periodos interglaciarios, recuperaban las poblaciones, volvían a la normalidad, entre comillas, y así iban pasando las distintas fases del Pleistoceno, pero ese zigzag, digamos, de condiciones buenas y malas, se interrumpió a fines del Pleistoceno, donde algo pasó, que los cambios fueron demasiado fuertes, que impidió que las poblaciones de mamíferos medianos y grandes se adaptaran y así se extinguieron. Y la última hipótesis que se ha propuesto son enfermedades que habrían afectado a los mamíferos y habrían producido una pandemia tremenda y que los haya llevado a la extinción. Con esta sí realmente es muy poco probable, porque normalmente las enfermedades virósicas o bacterianas afectan a un determinado linaje y no a todos, digamos, no, quizás habrían extinguido los osos, pero no tiene por qué extinguir los gliptodontes o las macrauquenias o los tigres dientes de sable. Bueno, el consenso más que más apoyo tiene, digamos, la hipótesis que más consenso tiene es la del zigzag interrumpido, y se aduce que el zigzag ese de condiciones buenas y malas con la adaptación de las poblaciones se interrumpió por causa del hombre. O sea, el hombre llegó justo en el peor momento, donde las poblaciones eran pocas, y el hombre aprovechó para cazar estas pocas poblaciones. Habrán cazado las crías de cada una de las especies, habrán, no sé, cazado un caballito juvenil y no un adulto, obviamente, y lo mismo con los mastodontes, o un tigre diente de sable, por ejemplo. Y el hombre le dio el golpe de gracia a estas poblaciones que venían reduciéndose desde el último máximo glacial, que fue hace 18.000 años. El hombre llegó hace, supongamos, unos 15.000 y empezó a cazar estas poblaciones que iban retrocediendo. Esa sería la hipótesis del zigzag interrumpido. Bueno, entonces las poblaciones de las distintas especies de no solo la megafauna, sino incluso de mamíferos medianos, no pudieron recuperarse del ambiente, de las variaciones ambientales fuertes, ni de la acción humana como un superdepredador. Y los ecosistemas sucumbieron y los mamíferos estos se extinguieron. Bueno, esa es la clase de hoy. La bibliografía principal es esta. Destaco entre todo esto, que son como cosas más generales, destaco esta, bueno, están estos trabajos, estos ya son trabajos, no son libros, sobre el gran intercambio americano, de toda esta última parte del gran intercambio y de la extinción de la megafauna, está este libro muy lindo de divulgación, que se llama Buenos Aires, 1.000.000 de años atrás. Bueno, después hay de grupos particulares como los metaterios, después del gran intercambio, está el Benton también, que habla de esto, etcétera. Bueno, este es el libro de la peste guía, que ya lo habíamos mencionado muchas veces, y este libro que habla de los vertebrados de América del Sur, y va grupo por grupo hablando sobre los cambios de diversidad a lo largo del Cenozoico. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Le haya quedado curiosidad? Yo tengo una duda, profe. Sí. De esta extinción, bueno, que afecta principalmente la megafauna de mamíferos en los últimos años, ¿qué se sabe con respecto a los otros grupos, como los reptiles, las aves, digamos? Fue porque, bueno, se pierde gran porcentaje de la megafauna, por eso, ¿por qué no se considera eso como una extinción masiva?
Porque bueno, en primer lugar porque no afectó a otros grupos biológicos. Por ejemplo, la fauna marina aparentemente no se vio afectada, tampoco se vieron afectados los mamíferos chicos, aparentemente. Lo que pasa es que, bueno, el registro no está diciendo eso, digamos, no hay muy pocos, por ejemplo, que conozco, te puedo decir, pocos micromamíferos que estaban en el Pleistoceno y que ya dejaron de estar en el Holoceno. Sí hay bichos que llegaron hasta hace unos 10.000 años, un ratón, por ejemplo, acá en Tafí del Valle, y que ya no está actualmente, no existe ahora. O sea, en algún momento se extinguió, o hace 10.000 años, con esta extinción de la megafauna, o en algún momento del Holoceno, de los últimos 10.000 años, no sabemos. De los otros grupos, por ejemplo, no hay